Vamos a continuar con el ejercicio de parámetro Z. Y ya anteriormente se habían calculado el parámetro Z11 y el parámetro Z21. Entonces, de nuevo vamos a partir de sus ecuaciones características. Y ahora vamos a calcular el parámetro Z12 y Z22. Para ello tenemos que establecer como condición que la corriente 1 o I su índice 1 va a ser igual a 0, tanto para mi expresión 1 como para mi expresión 2. Entonces, como este término se hace 0, puedo despejar a Z12 de mi expresión y me va a quedar como el voltaje 1 o el voltaje de entrada o V su índice 1 entre I su índice 2, que sería mi corriente de salida. El otro parámetro que puedo despejar es Z22, ya que el término que tenemos aquí se va a hacer 0, ya que la corriente I su índice 1 es igual a 0. Y nos va a quedar que el parámetro Z22 va a ser igual a V su índice 2 o voltaje de salida entre I su índice 2 o corriente de salida. El circuito que tenemos, ya sabemos que no tenemos un elemento, ya que se igualaron las fuentes de excitación a 0 y el elemento de la impedancia 8 quedó desconectado, por eso es que lo despreciamos para fines prácticos, ya que no va a alterar el resultado. Entonces, partiendo de la ecuación, tenemos que la condición que se estableció es que I su índice 1 sea igual a 0, tanto como una expresión como para la otra. Significa que si yo tengo una fuente de corriente que igualo a 0, voy a dejar la voy a sustituir por un circuito abierto. Entonces, entre las terminales 1 y 0,1, porque aquí tengo su índice 1, voy a tener un circuito abierto y por lo tanto puedo calcular el voltaje de entrada o V su índice 1. Mientras que la fuente de excitación es la que está en el denominador de mi expresión. Para los dos parámetros es la misma, que es I su índice 2 o la corriente de salida. Eso significa que voy a conectar una fuente de corriente entre la terminal 2 y 0,2, cuyo valor es I su índice 2. Y al cerrar mi circuito puedo calcular el voltaje que hay entre mi terminal 2 y 0,2, que sería V su índice 2 o el voltaje de salida. Por tener acoplamientos y estar formado mi estructura eléctrica por impedancias, el único método que me permite trabajar es el método de mallas. Entonces, le damos dirección de las mallas a la primera malla donde hay una fuente en el sentido convencional, de más a menos, y nos queda en sentido antihorario, y las demás fuentes, las demás mallas, le vamos a dar la dirección también antihorario. Para cada una de las mallas tendremos la malla 2 y la malla 3. Y ya del circuito lo que hay que identificar es cómo vamos a calcular el voltaje de entrada o el voltaje V su índice 1. Y eso lo hacemos recorriendo a través del circuito, empezando en la terminal 1, circulamos por el circuito, la trayectoria más corta es a través de la impedancia 5 y llegamos a la terminal 0,1. Entonces, para calcular el voltaje de entrada o V su índice 1, va a ser igual al voltaje de la impedancia 5, y el voltaje de la impedancia 5 sería la impedancia 5 por la corriente 5, que es la que él tiene. Y sustituyendo datos, identificando cada una de las variables, bueno, la impedancia 5 era una resistencia cuyo valor era 5 ohms, y la corriente de la impedancia 5 es la que se le asignó. Identificamos qué corriente de malla circula a través de la impedancia 5 y es la corriente de la malla 3. Como la corriente de la malla 3 circula en la misma dirección que la impedancia que se asignó que la corriente que se asignó a la impedancia 5, es por ello que el voltaje de entrada o V su índice 1 es igual a 5 por la corriente de la malla 3. Para el voltaje de salida, identificamos nuestra terminal 2 y hacemos el recorrido a través del circuito de la terminal 2 a 0,2. Entonces iniciamos el recorrido y pasamos en la trayectoria más corta por la impedancia 4 y llegamos a 0,2. Quiere decir que el voltaje 2, el voltaje de salida o V su índice 2 va a ser igual al voltaje de la impedancia 4. Por no tener acoplamientos, únicamente va a ser la impedancia 4 por su corriente 4, que es la que se le asignó. Sustituyendo datos en función de lo que tenemos, pues el valor de la impedancia 4 es 10 ohms porque era una resistencia. La corriente de la impedancia 4, ubicamos cuántas corrientes de malla circulan a través de ella, y se puede ver que tenemos a la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2. La corriente de la malla 1 circula en la misma dirección que la corriente asignada a la impedancia 4, y la corriente de la malla 2 circula en dirección contraria a la corriente asignada a la impedancia 4. Es por ello que el voltaje 2 o el voltaje de salida o V su índice 2 va a ser igual a 10 por la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. Una vez que ya identificamos cómo vamos a calcular el voltaje de entrada y el voltaje de salida o V su índice 1 y V su índice 2, entonces ya podemos establecer qué corrientes de mallas vamos a necesitar, y en este caso vamos a necesitar encontrar la corriente de la malla 1, de la malla 2 y de la malla 3.
Como vamos a aplicar el método de mallas, empezamos por calcular las impedancias propias y mutuas de las mallas. Y tenemos que para la impedancia propia de la malla 1, identificamos nuestra malla 1 y determinamos cuántos elementos pasivos forman parte de ella. En este caso solo en la impedancia 4. Es por eso que la impedancia propia de la malla 1 es igual a la impedancia 4 y es igual a 10 ohms. Para la impedancia propia de la malla 2, identificamos nuestra malla 2, identificamos cuántos elementos pasivos forman parte de la malla, en este caso son 4, Z2, y lo que hay que hacer es sumarlas, sería Z2 más Z3 más Z4 más Z7. Como hay un acoplamiento entre la impedancia 2 y la 3, entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis, y hay que establecer el signo de ese acoplamiento. Hacemos el recorrido de la corriente de la malla 2 con las corrientes de la impedancia 2 y 3. La corriente de la malla 2 cuando circula por la impedancia 2 lleva la misma dirección que la corriente asignada a la impedancia 2, es positiva. Continuamos con la trayectoria y la corriente de la malla 2 cuando circula por la impedancia 3 lleva dirección contraria a la corriente de la impedancia 3, es negativa. Más por menos es menos la impedancia mutua 2, 3. Como no hay más acoplamientos, cerramos paréntesis, sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda 16 más 3i y son ohms. Para la impedancia propia de la malla 3, identificamos cuántos elementos pasivos forman parte de la malla 3, son 4. Hacemos la suma de cada uno de ellos, que sería la impedancia 1 más la impedancia 3 más la impedancia 5 más la impedancia 6. Como hay un acoplamiento entre la impedancia 1 y 3, entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis, y hay que establecer el signo de la impedancia mutua 1, 3, y lo determinamos haciendo el recorrido de la corriente de la malla 3 por la impedancia 1 y la impedancia 3. Entonces, la corriente de la malla 3 cuando circula a través de la impedancia 4 lleva la misma dirección que su corriente asignada, por la impedancia 3, perdón, lleva la misma dirección que su corriente asignada, es positiva. Continuamos con la trayectoria y la corriente de la malla 3 cuando circula por la impedancia 1 lleva dirección contraria a la corriente asignada a la impedancia 1, entonces negativa. Más por menos nos da menos la impedancia mutua 1, 3, cerramos paréntesis, sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda 9 más 7i y son ohms. La impedancia mutua entre la malla 1 y 2, identificamos que solamente hay un elemento entre la malla 1 y 2, que es la impedancia 4, la recorremos con la corriente de la malla 1 y de la malla 2, la corriente de la malla 1 cuando circula por la impedancia 4 va hacia abajo, y la corriente de la malla 2 cuando circula por la impedancia 4 va hacia arriba. Son direcciones contrarias, es por ello que la consideramos negativa. Como no tiene ningún acoplamiento, es todo lo que hay que hacer, y va a ser igual a menos 10 ohms. La impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3, identificamos si hay un elemento conectado desde la malla 1, entre la malla 1 y la malla 3, no lo hay. Si no lo hay, no tenemos el dos veces porque no va a haber un acoplamiento, pero hay que analizar si hay un acoplamiento en el cual se puede decir que en uno de esos elementos acoplados circula la corriente de la malla 1 y en el otro elemento acoplado circula la corriente de la malla 3. No tenemos ninguno, por lo tanto, la impedancia mutua entre la malla 1 y 3 es igual a 0. Ahora vamos a obtener la impedancia mutua entre la malla 2 y 3. Identificamos nuestra malla 2, nuestra malla 3. Determinamos qué elemento quedó entre la malla 2 y 3. Para nuestro caso es la impedancia 3 únicamente, que a pesar de que tiene acoplamientos, es solo un elemento, no hay dos acoplados entre la malla 2 y 3, por eso no tenemos el dos veces. Hacemos el recorrido entonces con la corriente de la malla 2 y de la malla 3 sobre la impedancia 3, y la corriente de la malla 2 cuando circula por la impedancia 3 va hacia abajo, y la corriente de la malla 3 cuando circula por la impedancia 3 va hacia arriba. Son direcciones contrarias, es por ello que dejamos menos la impedancia 3. Ya sabemos que no tenemos el dos veces, pero hay que analizar si tenemos el una vez acoplamientos en los cuales yo puedo decir que la corriente de la malla 2 circula a través de un elemento acoplado y la corriente de la malla 3 circula a través del otro elemento acoplado. En este caso sí lo tenemos, son los tres. Empezamos por la impedancia mutua 1, 2 y podemos establecer que la corriente de la malla 2 va a circular por la impedancia 2 y la corriente de la malla 3 por la impedancia 1. Hacemos el recorrido con la corriente de malla y la corriente de las impedancias, y la corriente de la malla 2 al circular por la impedancia 2 lleva la misma dirección que la corriente asignada a la impedancia 2. La corriente de la malla 3 al circular por la impedancia 1 lleva dirección contraria a la corriente asignada a la impedancia 1. Por lo tanto tenemos que es más por menos, nos da menos la impedancia mutua 1, 2.
Analizamos ahora la impedancia mutua 1,3 y se puede ver que la corriente de la malla 2 va a circular por la impedancia 3 y la corriente de la malla 3 por la impedancia 1. Entonces, hacemos el recorrido. La corriente de la malla 2 cuando circula por la impedancia 3 va en dirección contraria a la corriente asignada a la impedancia 3, es negativa. La corriente de la malla 3 cuando circula por la impedancia 1 va en dirección contraria a la corriente asignada a la impedancia 1, es negativa. Menos por menos nos da más, la impedancia mutua 1,3. Vamos con la 2,3 y se puede ver que la corriente de la malla 2 circula por la impedancia 2 y la corriente de la malla 3 por la impedancia 3. Entonces, la corriente de la malla 2 cuando circula por la impedancia 2 lleva la misma dirección que la corriente asignada por la impedancia 2, entonces es positivo. La corriente de la malla 3 cuando circula por la impedancia 3 lleva la misma dirección que la corriente asignada a la impedancia 3, es positivo. Más por más nos da más, la impedancia mutua 2,3. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda menos 6i y son ohms. Entonces ya podemos escribir las ecuaciones de malla, recordando que siempre que se tenga una fuente de corriente, cuando estemos trabajando con el método de mallas, nos debe de aparecer una ecuación adicional a la de las mallas. Es decir, en vez de tener 3 ecuaciones, que sería una por cada malla, vamos a tener 4, ya que esta fuente nos debe de proporcionar un dato para poder resolver nuestro sistema de ecuaciones. Entonces escribimos las ecuaciones de las mallas y tenemos que la impedancia de la malla 1 por la corriente de la malla 1, para nuestro caso es 10, más lo que valga la impedancia mutua entre la malla 1 y 2, que para nuestro caso es menos 10 por la corriente de la malla 2, más lo que valga la impedancia mutua 1,3 por la corriente 3, que para nuestro caso es 0. Lo vamos a igualar únicamente a voltaje porque tenemos impedancia por corriente, no nos debe de dar voltaje. Identificamos entonces si hay fuentes en nuestra malla 1, si hay una fuente pero es de corriente, entonces decimos que va a ser igual al voltaje de la fuente de corriente. Recuerden que siempre que la corriente de la malla lleve la dirección de más a menos de la fuente, el valor de la fuente en el lado derecho de mi expresión va a ser siempre positivo. Entonces por eso escribimos el voltaje de la fuente de corriente y sería nuestra expresión 1. Después tenemos el valor de la impedancia mutua 2,1, que es igual a la 1,2, que es menos 10 por la corriente de la malla 1, más la impedancia propia de la malla 2, que es 16 más 3i por la corriente de la malla 2, más lo que valga la impedancia mutua 2,3, que es en menos 6i para nuestro caso por la corriente de la malla 3. Analizamos nuestra malla 2 y se puede ver que no hay ninguna fuente, entonces por no tener ninguna fuente la igualamos a 0 y sería nuestra expresión 2. Vamos con la tercera ecuación, que sería la de la malla 3. Tenemos que es la impedancia 3,1, que para nuestro caso vale 0 por la corriente de la malla 1, más la impedancia 3,2, que es lo mismo que la impedancia 2,3, que para nuestro caso es menos 6, y por la corriente de la malla 2, más la impedancia propia de la malla 3, que para nuestro caso es 9 más 7i por la corriente de la malla 3. Analizamos nuestra malla 3 y se puede ver que no hay ninguna fuente de excitación, por eso la igualamos a 0. Y recuerden que vamos a tener una ecuación adicional, que es la que nos proporciona la corriente de la fuente de corriente y su índice 2. Se puede ver que la fuente de corriente y su índice 2 solo está en la malla 1, no la comparte con ninguna otra malla, y es por ello que podemos establecer que la corriente de la malla 1 es igual al valor de la corriente de la fuente, que es I su índice 2. Y sería nuestra cuarta ecuación. Lo que vamos a hacer ya a partir de aquí es un proceso matemático en el cual determinemos el valor de la corriente de la malla 2 y 3, porque ya conocemos el valor de la corriente de la malla 1. Y en este caso lo que vamos a hacer es sustituir la ecuación 4 en las ecuaciones 2 y 3, ya que no tienen afectación de esta variable que no conocemos, y entonces al sustituir el valor de la corriente de la malla 1, que es una constante, y la multiplicamos por una constante, ya es un término que conocemos y lo tenemos que pasar del extremo al extremo derecho de nuestra expresión porque es un término constante. Entonces tendremos que menos 10i, su índice 2, al pasarlo del lado derecho de mi expresión va a quedar a 10 su índice 2. Es decir, la ecuación 2, al sustituir el valor de la corriente de la malla 1, nos va a quedar como 16 más 3i por la corriente de la malla 2, menos 6i por la corriente de la malla 3, y va a ser igual a 10 por i su índice 2.
Como ahora vamos a sustituir a J1 en la expresión 3 y está multiplicando por 0, pues nos quedaría 0. Y la expresión 3 se convertiría en menos 6i por la corriente de la malla 2 más 9 más 7i por la corriente de la malla 3 y va a ser igual a 0. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que necesitamos para poder obtener el voltaje de entrada y de salida. Y para obtener a J2 y la corriente de la malla 2 y de la corriente de la malla 3 vamos a emplear determinantes para calcular su valor. Entonces la corriente de la malla 2 al emplear determinantes nos va a quedar como 0.53898 menos 0.03094i multiplicado por la corriente y su índice 2. La corriente de la malla 2 va a ser igual al emplear determinantes a 0.18698 más 0.21389i por la corriente y su índice 2. Entonces ya podemos calcular al voltaje de entrada y su índice 1, V su índice 1, y al voltaje de salida V su índice 2, porque ya conocemos el valor de la corriente de la malla 3, de la malla 1 y de la malla 2. Haciendo operaciones, al sustituir datos, tenemos que el voltaje a la entrada o V su índice 1 va a ser igual a 0.9349 más 1.0694i, todo multiplicado por la corriente y su índice 2, pero ya es voltaje, puesto que de esa forma obtenemos el voltaje de entrada. V su índice 2, su voltaje de salida, es igual a 10 por la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2, y al sustituir datos y hacer operaciones nos queda 4.6102 más 0.3094i, multiplicado por la y su índice 2, y son volts. Entonces, por lo tanto, ya podemos obtener el parámetro Z12, que de acuerdo a nuestra ecuación era V su índice 1 entre, o voltaje de entrada, entre I su índice 2 o corriente de salida. Ya conocemos el voltaje de entrada, lo sustituimos y se puede ver que las corrientes se van a eliminar y entonces el parámetro Z12 o impedancia de transferencia inversa va a ser igual a 0.9349 más 1.0694i y son ohms. Hay que tener en cuenta algo, que siempre en los parámetros Z, el valor de Z12 es igual al valor de Z21. Por esta ocasión se están haciendo todas las operaciones nada más para corroborar esa parte, porque a veces hay dudas. Pero se va a cumplir siempre, ya que es todo un estudio que se realizó con anterioridad y está justificado, que el parámetro Z21 es igual a Z12. ¿Qué significa? Que nos podemos haber ahorrado el cálculo de Z12 porque sería igual al valor de Z21 que se obtuvo anteriormente. Y repito, en esta ocasión se hizo todo completo para que ustedes se dieran cuenta que siempre va a suceder que la teoría que ya se desarrolló se cumple cabalmente. Ahora vamos a calcular el parámetro Z22 o impedancia de salida y tenemos que va a ser V su índice 2 o voltaje de salida entre I su índice 2 o corriente de salida. Ya tenemos el valor del voltaje 2, que es igual a 4.6102 más 0.3094i por la corriente y su índice 2. Entre la corriente y su índice 2 se van a simplificar estos términos y el parámetro Z22 o impedancia de salida va a ser igual a 4.6102 más 0.3094i y son ohms. Y con esto estaríamos terminando el cálculo de los voltajes para este ejercicio, claro está, de los voltajes internos que nos proporcionan las fuentes internas, que fue lo primero que se calculó, y después cada uno de los parámetros, que sería Z11, Z12, 21 y 22, que forman parte de mi estructura eléctrica. Lo que nos faltaría es hacer la representación de mis parámetros en un circuito tipo V y en un circuito T, que lo haremos en el siguiente video.